hermano, el hijo dorado de la familia, eligió la misma fecha para su boda, solo para destruir la mía. Lo que nunca imaginó fue que yo descubriría un secreto capaz de convertir su día perfecto en el inicio de su peor pesadilla. En todas las familias existe una historia que nadie quiere contar. Una verdad incómoda que se esconde detrás de sonrisas, fotos viejas y reuniones forzadas. En la mía, esa verdad tenía nombre. Era mi hermano mayor desde que tengo memoria. Él fue el especial. No porque fuera mejor, no porque se esforzara más, sino porque así lo decidieron nuestros padres desde el primer día cuando nació. Mi madre dijo que era un milagro. Cuando nací yo, dijeron que era otra responsabilidad. Esa diferencia nunca se borró. Él era el niño que rompía cosas y recibía risas. Yo era la niña que cometía errores y recibía castigos. Él gritaba. Yo debía callar. Él exigía. Yo agradecía en la mesa familiar. Su voz siempre era más importante. Si hablábamos al mismo tiempo, me pedían silencio a mí. Si él mentía, decían que era imaginación. Si yo decía la verdad, decían que exageraba Ann. Así comenzó todo. Ann crecí, escuchando frases que se repetían como una oración cruel. Tu hermano es diferente. Tu hermano necesita más apoyo. Tu hermano llegará lejos. Nunca dijeron que yo no valía, pero tampoco dijeron que sí. Aprendí muy pronto que el amor, en mi casa, no era igual para todos en los cumpleaños. Él tenía fiestas grandes, globos, regalos, amigos, fotos. Yo tenía un pastel sencillo y la promesa de el próximo año será mejor. Ese próximo año nunca llegó, aun cuando él fallaba en la escuela. El problema era el profesor. Cuando yo sacaba buenas notas, decían que era lo mínimo esperado. Nunca fue suficiente. Recuerdo una tarde en particular. Yo Tenía 8 años. había ganado un concurso escolar, un pequeño trofeo de plástico, barato, pero importante para mí. Lo llevé a casa con orgullo. Mi madre lo miró sin emoción. Mi padre dijo, Bien. mi hermano lo tomó, lo giró en sus manos y dijo, ¿seguro? Fue fácil. Ese día entendí algo que me acompañaría toda la vida. A mis logros no brillaban porque su sombra era demasiado grande con el tiempo. Él aprendió a usar ese poder. No gritaba. Pori. No necesitaba hacerlo. Le bastaba una mirada, una palabra suave, una sonrisa falsa. Ann sabía exactamente qué decir para quedar como la víctima, y siempre funcionaban si discutíamos. Él lloraba primero. Si yo me defendía, me decían que era conflictiva. Si él me provocaba, nadie lo veía. Era inteligente, pero no de la forma correcta. A los demás les mostraba encanto. ¿A mí? ¿Controla? ¿Nunca levantó la mano contra mí? No hacía falta. Su arma era la manipulación. En mí hacía dudar de mi memoria, de mis emociones, de mi versión de los hechos. Eso nunca pasó. Decía, te lo estás inventando. Ann, siempre exageras. Y mis padres le creían. Ann, con los años, esa dinámica se volvió normal. Tan normal que dejé de cuestionarla. Pensé que así eran todas las familias. Pensé que el amor dolía. Pensé que callar era madurar. Pensé que aguantar era fortaleza, pero no lo era. En la adolescencia, la diferencia se hizo más peligrosa. Él salía, volvía tarde, rompía reglas. Yo debía ser responsable, correcta, silenciosa. Así, él tenía problemas, todos se unían para ayudarlo. Si yo los tenía, me decían que debía ser fuerte. A mi hermano siempre tenía una excusa. Yo siempre tenía una culpa. Recuerdo cuando empezó a hablar de su futuro. Todos lo escuchaban con admiración. Cuando yo hablaba del mío, cambiaban de tema. Él aprendió que el mundo le debía algo. Yo aprendí que debía ganarme todo Ann, y eso lo hizo peligroso Ann, porque alguien que siempre gana no sabe perder. Y alguien que nunca es cuestionado no conoce límites con los años. Comencé a notar algo más oscuro, pequeños detalles que no encajaban, mentiras que se contradecían, historias que cambiaban según la persona, amigos que desaparecían sin explicación, pero nadie quería ver eso.
porque romper la imagen del hijo dorado significaba aceptar un error. Y mis padres nunca aceptaban errores. Yo sí los veía, porque los sufrían. Él disfrutaba cuando me sentía pequeña, cuando dudaba, cuando me sentía culpable por existir. No era violencia visible, era algo más silencioso, más profundo. Más dañino era control emocional. A veces, cuando nadie miraba, su tono cambiaba. Se volvía frío. Calculador sin mí. No eres nada, me dijo una vez en voz baja. Tenía 16 años, yo 14. Y nadie me creyó cuando lo conté. Dijeron que lo había malinterpretado. Aprendí entonces una lección peligrosa. La verdad no importa. Cuando todos prefieren una mentira cómoda años después, él se convirtió exactamente en lo que siempre fue. Un adulto admirado. Un hijo ejemplar. Un hermano intocable. Y yo. La que debía adaptarse. La que debía perdonar. La que debía entender. Pero algo dentro de mí nunca se rompió del todo. Una pequeña voz que decía: esto no es normal. Esto no está bien algún día. ¿La verdad? ¿Saldrá? No sabía cuándo. No sabía cómo. Solo sabía que mi historia no había terminado. Porque el hijo dorado siempre cree que puede hacer lo que quiera. Y ese fue su mayor error en el día que decidió poner su boda en la misma fecha que la mía. No estaba celebrando amor. Estaba declarando guerra a Annie. Y yo ya no era la niña que se quedaba callada. Durante muchos años, pensé que no merecía cosas grandes. No porque no las deseara, sino porque aprendí que pedir demasiado siempre traía consecuencias. En mi familia, querer algo solo para mí era visto como egoísmo. Así que crecí haciendo planes pequeños, sueños discretos, deseos que no molestaran a nadie. Pero el día que acepté casarme, algo cambió dentro de mí. No fue una propuesta perfecta. No hubo fuegos artificiales, ni música romántica. Fue sencilla, honesta, real. Y por primera vez en mi vida, sentí que alguien me elegía sin condiciones en cuando dije que sí. No solo estaba aceptando un matrimonio, estaba aceptando la idea de que mi vida también podía ser mía. Planeé mi boda con calma, casi en silencio. No quería opiniones, no quería críticas, no quería comparaciones. Elegí una fecha con cuidado. No era un día especial para nadie más. No coincidía con cumpleaños, aniversarios, ni eventos familiares. Era un día neutral. Un día limpio no. Eso creí. Ese día representaba algo más profundo que una ceremonia. Era la prueba de que podía construir algo fuera de la sombra de mi hermano. Era un límite invisible que yo estaba marcando por primera vez. No quería una boda grande. Quería una boda digna. Un lugar pequeño, sencillo, con luz natural. Pocas personas, pero sinceras. Música suave. Nada de excesos. Cada decisión la tomé con cuidado, como si el mínimo error pudiera destruirlo todo. Porque así me habían enseñado a vivir con miedo a equivocarme, mientras organizaba los detalles. Sentía algo nuevo, una mezcla de ilusión y culpa. Ilusión por el futuro, culpa por sentirme feliz cada vez que sonreía. Una parte de mí esperaba el castigo. Como si la felicidad fuera algo que debía pagarse, ¿no? Le conté a mi familia de inmediato. Esperé semanas. Necesitaba estar segura. Necesitaba proteger ese pequeño espacio de paz. Cuando finalmente lo dije, la reacción fue extraña. Mi madre me felicitó, pero sin emoción. Mi padre preguntó detalles prácticos, como si fuera un trámite. Nadie preguntó cómo me sentía Ian. Y entonces vino la pregunta inevitable. ¿Qué fecha? Cuando la dije, hubo silencio no largo, no incómodo para ellos, pero suficiente para que yo lo notara. A mi hermano no dijo nada, solo levantó la mirada. Me observó con atención, como si estuviera guardando esa información en algún lugar oscuro de su mente. En ese momento, no lo entendí. Pensé que estaba sorprendido. Pensé que tal vez estaba planeando felicitarme después. Me equivoqué. A los días siguientes, la planificación continuó. Reservé el lugar. Elegí el vestido. Confirmé con el juez civil. Cada paso era una pequeña victoria personal. Cada firma,
Un acto de independencia por las noches. Me imaginaba caminando hacia una nueva vida. Una donde no tenía que justificar mis decisiones. Una donde no era la hermana Dan por primera vez. No sentía que competía con nadie. Pero esa paz duró poco a una semana después. Recibí una llamada de mi madre. Su voz era tensa, demasiado controlada. ¿An tu hermano? Tiene algo que anunciar. Sentí un nudo en el estómago. Nos reunimos esa misma noche. La mesa estaba puesta. Todo parecía normal. Demasiado normal. A mi hermano sonreía. Esa sonrisa que conocía desde niña, la que nunca traía nada bueno. Entonces, habló. Dijo que estaba comprometido, que se iba a casar, que había sido todo muy rápido, que el amor no espera. Y luego dijo la fecha, la misma, exactamente la misma que la mía. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Miré a mis padres. Nadie parecía sorprendido. A mi corazón empezó a latir con fuerza, no de emoción. De alarma no es una coincidencia, dijo mi madre rápido. ¡Qué bonito! 2 bodas en un día. Yo no podía hablar. A mi hermano me miró. No, con disculpa. No, con nervios. Con satisfacción en ese instante entendí algo terrible. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No había duda, no había error, había intención. Intenté decir algo. Mi voz salió baja, temblorosa. Pregunté por qué esa fecha. Pregunté si había otra opción. Pregunté si sabía que yo ya había planeado todo, Él respondió con calma. Demasiado calmo. Pensé que no te importaría. Esa frase fue un golpe, porque en mi familia no te importaría siempre. Significó, no tienes derecho a quejarte. A mis padres apoyaron su versión. Dijeron que no podía cambiarlo todo por mí, que él ya había hecho planes, que debía ser comprensiva. Comprensiva. Esa palabra me persiguió toda la vida. Esa noche casi no dormí. No lloré, no grito. Me quedé en silencio, mirando el techón, porque entendí que mi boda, mi único día, ya no me pertenecía. Él había vuelto a hacerlo. Había tomado algo mío y lo había convertido en una competencia. Pero esta vez no era un juguete. No era atención. Era mi vida. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. Mensajes pagos, respuestas evasivas, personas que ya sabían de su boda antes que yo. A nada era improvisado. A mi hermano había anunciado su compromiso después de saber la fecha del mío. Había elegido el mismo día a propósito. Había creado una situación donde yo siempre perdería. Si cambiaba la fecha, yo cedía. Si no la cambiaba, yo era la conflictiva, la egoísta. La Malan era una trampa perfecta, y él lo sabía. Mis padres comenzaron a presionarme. Decían que la familia no podía dividirse, que la gente hablaría, que debía pensar en los demás. Nadie me preguntó qué quería. Nadie pensó en lo que había costado. Llegar hasta ahí, cada conversación era una forma sutil de castigo, miradas, suspiros, silencios largos. Mi hermano, mientras tanto, actuaba como si nada pasara. Sonreían, hablaba de su boda con entusiasmo. Se mostraba como la víctima de una hermana complicada y la gente le creía. Empecé a sentir miedo. No miedo físico, miedo psicológico, miedo de perder mi voz otra vez, miedo de desaparecer dentro de una historia que no era mía por las noches. Dudaba, pensaba en cancelar todo. Pensaba en huir. Pensaba en rendirme, pero algo dentro de mí se negó, porque esta vez no era solo una boda. Era una línea que no podía cruzar hacia atrás a mi boda. Era el símbolo de algo más grande, mi derecho a existir sin permiso. Y mi hermano acababa de declarar que ese derecho no existía. Aún no sabía cómo, aún no sabía cuándo. Pero supe algo con certeza ese día. No solo estaba planeando 2 bodas, estaba preparando su próximo error. Y yo ya no pensaba quedarme callada. Hay momentos en la vida que parecen pequeños, pero cambian todo. Momentos que, cuando los recuerdas, sabes exactamente cuándo empezó el verdadero problema. Para mí, ese momento
Fue una cena familiar. Una cena normal. O eso creían todos. Menos yo. La casa de mis padres olía a comida caliente y a costumbre. El mismo mantel de siempre. Los mismos platos. Las mismas conversaciones sin profundidad. Todo parecía tranquilo, casi aburrido. Pero yo sentía algo raro desde que entré. Una presión en el pecho. Una sensación antigua, conocida. La sensación de que algo iba a salir mal. Mi hermano estaba sentado frente a mí. Sonreía demasiado. No hablaba mucho. Observaba. Eso nunca era buena. Señalan cuando mi madre terminó de servir la cena, mi padre carraspeó. Ese sonido siempre significaba anuncio importante. A noticias en decisiones que no podían discutirse. Mi hermano dejó el tenedor. Se limpió las manos con la servilleta. Levantó la mirada con calma. «Tenemos algo que contar», dijo. Sentí cómo mi estómago se cerraba. Ann dijo, «Tenemos». Pero hablaba solo él. Siempre fue así. Los demás solo acompañaban. Ann contó que estaba comprometido, que había encontrado a la persona correcta, que el amor había llegado sin avisar. Mis padres sonrieron. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi padre asintió con orgullo. Yo intenté sonreír. ¿De verdad lo intenté? Luego llegó la frase que aún resuena en mi cabeza. Nos vamos a casar el mismo día que tú. No, levantó la voz. No mostró duda. Lo dijo como quien anuncia el clima. El silencio fue inmediato. Miré a mi madre. Ella evitó mis ojos. Miré a mi padre. Fingía pensar en otra cosa. Mi hermano me miró directo. No con culpa. No con sorpresa. Con una tranquilidad cruel. Por un segundo pensé que estaba soñando. Que había escuchado mal. Que alguien se reiría y diría que era una broma, pero nadie rió. Qué coincidencia tan bonita, dijo mi madre al fin. 2 bodas en un mismo día. Esa frase fue como una bofetada invisible. No era coincidencia. Nunca lo fue. Yo había anunciado mi fecha semanas antes. Había explicado por qué era importante. Había sido clara. Él lo sabía. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Sentía la garganta cerrada, las manos frías. Cuando por fin logré decir algo, mi voz salió baja. ¿Por qué esa fecha? Mi hermano se encogió de hombros. Un gesto mínimo calculado. Ann, es la que mejor nos queda, respondió. Además, pensé que no te importaría. No te importaría. Esa frase me persiguió toda la vida. Era la forma elegante de decir que mis sentimientos no contaban. Intenté explicar que ya tenía todo reservado. Que cambiar la fecha significaba perder dinero. Que no era justo. Mi padre suspiró. Ese suspiro pesado que siempre venía antes de una orden disfrazada de consejo. Ann. Empieces con dramas, dijo. ¿Tu hermano no lo hizo a propósito? Pero yo sabía que si Ann lo veía en su postura relajada, en la forma en que bebía agua con calma, en su sonrisa leve, casi invisible. Eso no era improvisación, era estrategia. Mi madre intervino rápido. Dijo que la familia debía estar unida. Que no podían dividirse los invitados. Que alguien tenía que ceder a ese alguien. Siempre era yo. A nadie le pidió a él que cambiara la fecha. Nadie le preguntó si podía adaptarse. La responsabilidad cayó sobre mí, como siempre piensa en los demás, me dijeron. Sé comprensivo, no hagas esto más grande. Pero ya era grande. Ellos solo no querían verlo. Esa noche me sentí pequeña otra vez. Como cuando era niña y me decían que exageraba. Como cuando mis palabras no tenían peso, pero algo había cambiado. Esta vez no sentí solo tristeza. Sentí algo más oscuro, algo más peligroso. Sentí rabia, no. Una rabia explosiva. Una rabia silenciosa, fría, lenta. Esa rabia que no grita, pero observa. ¿Recuerda? Y aprenden después de la cena. Mi hermano se acercó a mí en la cocina. Nadie más estaba escuchando a Ann. ¿De verdad? Espero que no lo tomes mal, dijo. Su tono era suave, demasiado suave. Lo miré. Sus ojos
No mostraban arrepentimiento, mostraban control. No siempre se puede tener todo. Añadió Anaí. Lo entendí. Todo no se trataba de amor. No se trataba de fechas. Se trataba de poder. Él no podía soportar que yo tuviera algo solo para mí. Un día, un espacio, una atención que no pudiera robar. Esa fue la verdadera razón. A los días siguientes. Fueron una pesadilla lenta. Mi familia empezó a hablar del tema, como si la decisión ya estuviera tomada. Como si yo ya hubiera aceptado perder a algunos familiares. Me llamaron. No para apoyarme, para convencerme en ser inteligente. No arruines la familia. ¿Tu hermano? Siempre ha sido así. Esa última frase me heló la sangre. Siempre ha sido así. Como si eso lo justificara todo. Mientras tanto, mi hermano avanzaba rápido con su boda. Demasiado rápido. Publicó fotos, anunció el lugar, invitó a personas que yo ya había invitado. Estaba ocupando el espacio. El mío comencé a notar cosas extrañas. Gente que me decía frases que yo nunca había dicho, versiones de la historia que no eran mías. Él estaba hablando por mí. Otra vez. Decía que yo estaba confundida, que había malentendidos, que yo estaba siendo sensible. ¿Y la gente? Le creía. Esa fue la parte más dura. No el acto en sí, sino la facilidad con la que todos aceptaban su versión en una noche, revisando mensajes antiguos. Encontré algo inquietante. Conversaciones donde él preguntaba fechas mucho antes de anunciar su compromiso. Mensajes donde parecía estar esperando el momento exacto. No era impulso, era cálculo. Mi boda no fue una coincidencia. Fue un objetivo. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por claridad. Por primera vez vi el patrón completo. La infancia. La adolescencia. Las humillaciones pequeñas. Las decisiones robadas. Todo llevaba a este momento. Y entendí algo más. Si cedía esta vez, perdería para siempre. Mi hermano no esperaba resistencia. Estaba seguro de su victoria. Seguro de que yo haría lo de siempre. Callar, ceder. Desaparecer. Pero esta vez, no discutí más. No lloré frente a ellos. No pedí explicaciones. Eso fue lo que más los confundió. Mientras todos pensaban que yo estaba aceptando. Yo estaba observando, escuchando, guardando, porque cuando alguien se cree invencible, comete errores. Y mi hermano estaba a punto de cometer el más grande de su vida. Ese anuncio no solo arruinó mi boda, arruinó su máscara, y yo ya había decidido algo en silencio. Si él había elegido ese día para humillarme, yo elegiría ese mismo día para decir la verdad. Hay una forma de violencia que no deja marcas visibles. No rompe huesos. No grita. No deja pruebas claras, pero destruye igual. Yo la conocí cuando intenté hablar y nadie me escuchó. Después del anuncio, pensé que lo peor ya había pasado. Pensé que el dolor sería fuerte, pero corto. Me equivoqué a lo verdaderamente devastador. No fue que mi hermano eligiera la misma fecha. Fue descubrir que, cuando pedí ayuda, no había nadie de mi lado. Al principio hablé con cuidado. No acuse, no grito, no señalé, solo expliqué cómo me sentía. Le dije a mi madre que me dolía, que no entendía por qué él hacía eso, que sentía que me estaban quitando algo importante. Ella me escuchó en silencio. Asintió. Suspiró, y luego dijo una frase que aún hoy me persigue. No creo que lo haga con mala intención. Ahí supe que había perdido. Intenté explicarle el contexto, la historia, los años de favoritismo. Las pequeñas humillaciones. Ella negó con la cabeza. Eso es cosa del pasado, dijo. ¿Ya? Son adultos. Como si crecer borrara las heridas. Como si el daño tuviera fecha de vencimiento. Hablé con mi padre después. Pensé que tal vez él sería diferente. Siempre fue más callado, más distante. Le conté todo. Cada detalle. Cada miedo, Me escuchó sin interrumpir. Eso me dio esperanza, pero cuando terminé, dijo algo peor que un rechazo, No te metas en problemas. No hagas esto más grande. No me dijo que no me creyera,
pero tampoco dijo que si en ese silencio fue una forma de abandono. Intenté hablar con otros familiares. Tías y primos, en personas que habían visto lo mismo que yo durante años, la respuesta fue siempre parecida. Así es él. Al siempre fue el consentido. No va a cambiar. Decían esas frases como si fueran excusas amables. Como si entender el problema fuera suficiente para justificarlo. Pero nadie me defendió. A nadie le dijo que estaba mal. Nadie le pidió que cambiara la fecha a la carga. Una vez más, cayó sobre mí y me pedían que fuera madura, que cediera, que pensara en la familia. La familia Nessa. Palabra se usaba como una amenaza suave. Nancy insistía. Yo era la conflictiva. Si lloraba, la exagerada. Si me enojaba, la ingrata a mi hermano. Mientras tanto, no decía nada. No necesitaba hacerlo. El sistema ya estaba funcionando a su favor. Comencé a dudar de mí misma, de mis recuerdos, de mis emociones. Esa es la parte más peligrosa. Cuando nadie valida tu dolor, empiezas a pensar que tal vez no es real. Hubo noches en las que me miraba al espejo y me preguntaba, ¿estoy exagerando? ¿Realmente fue tan grave? ¿Y si el problema soy yo? Eso era exactamente lo que él quería una tarde. Intenté confrontarlo directamente, a solas, no para pelear. Para entender, le pregunté por qué había elegido esa fecha. Le dije que me estaba lastimando. Me miró con paciencia fingida. Como si yo fuera una niña caprichosa. Estás muy sensible, dijo. No todo gira alrededor de ti. Esa frase fue un golpe seco porque toda mi vida había girado alrededor de él. Le dije que no era una coincidencia, que lo sabía, que lo sentía. Sonrió. Eso está en tu cabeza, respondió gaslighting. Aunque entonces no conocía la palabra, conocía el efecto. Salí de esa conversación temblando. No de miedo, de confusión. Porque cuando alguien niega tu realidad, con tanta seguridad, empiezas a perder el equilibrio. Después de eso, él empezó a cambiar su actitud frente a los demás. Se mostraba preocupado. Decía que yo estaba estresada, que la boda me estaba afectando. Se ofrecía a ayudarme, y la gente lo veía como un hermano ejemplar. Yo, en cambio, empecé a quedar como el problema. Alguien me dijo que tal vez yo estaba celosa. Otra persona insinuó que yo quería atención. Nadie preguntó por qué él necesitaba la misma fecha. Solo cuestionaban mi reacción. Esa es la injusticia más cruel. Cuando la herida se convierte en prueba de culpa, me aislé. Dejé de hablar del tema, no porque estuviera bien, sino porque estaba cansada de defender mi derecho a sentir. Pero el silencio no trajo paz. Trajo claridad. Al dejar de hablar, empecé a observar cómo mi hermano se movía con seguridad, cómo contaba su versión una y otra vez, cómo ajustaba la historia según la persona cómo mis padres repetían sus palabras, cómo adoptaban su narrativa. Era un patrón, uno que había existido siempre, pero que ahora era imposible de ignorar. Empecé a escribir. No para nadie más. Para mí anoté fechas, frases, detalles. Cada vez que alguien me decía algo que yo no había dicho, lo escribían. Cada vez que mi hermano cambiaba una historia, lo registraban. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que lo necesitaba. Una noche, leyendo mis notas, me di cuenta de algo aterrador. No era la primera ¿ves que esto pasaba? Solo era la primera vez que yo lo veía completo. Recordé decisiones importantes que me fueron arrebatadas. Momentos en los que yo había cedido por la familia. Sueños pequeños que abandoné para evitar conflictos. Siempre había sido así a la boda. Solo lo hizo evidente y entonces llegó el momento más doloroso. Mi madre me llamó. Su tono era serio. Dijo que había hablado con mi hermano, que él estaba muy afectado, que no entendía por qué yo estaba reaccionando así. Y luego dijo la frase que terminó de romper algo en mí. Tal vez deberías pedirle perdón. No porque yo Hubiera hecho algo mal. sino para mantener la paz. Ese fue el instante exacto en que dejé de esperar justicia de ellos. No grité, no lloré. Colgué el teléfono y me senté en el suelo por primera vez. Acepté una verdad dura. Estaba sola en esto.
pero esa soledad no me debilitó. Me liberó porque cuando dejas de esperar apoyo, empiezas a confiar en ti, Ann. Esa noche tomé una decisión silenciosa. Ann no iba a convencer a nadie. No iba a suplicar comprensión. No iba a justificar mi dolor, ¿sí? Nadie me creía. Entonces dejaría de hablar y empezaría a demostrar. A mi hermano había cometido un error grave, no el de elegir la misma fecha. El error fue subestimarme. Ann pensó que yo haría lo de siempre, que me rendiría, que desaparecería Ann, pero no entendió algo fundamental. Ann, cuando alguien que siempre fue invisible decide mirar de frente, la verdad se vuelve peligrosa. Y yo estaba lista para dejar de ser la hermana que nadie escuchaba. Ay, verdades que no aparecen de golpe. No llegan como una revelación clara. Vuelven despacio, en fragmentos, en recuerdos que antes parecían normales, pero que ahora ya no lo son. Después de aceptar que nadie me creía, algo cambió dentro de mí. Dejé de buscar aprobación. Dejé de explicar y empecé a recordar. No recuerdos felices, recuerdos incómodos, momentos pequeños que siempre había minimizado. Situaciones que mi mente había archivado como cosas sin importancia. Pero nada lo era. Todo encajaba demasiado bien. Una tarde, mientras ordenaba cajas viejas, encontré un cuaderno de mi adolescencia. No recordaba haberlo guardado. Era delgado, con la tapa doblada. Lo abrí sin pensar. En las primeras páginas eran normales. Clases, fechas, frases sueltas. Pero después empezó lo inquietante. Había escrito cosas que no recordaba con claridad. Notas breves. Sin emoción aparente, Annie. Hoy me gritó, pero después dijo que estaba bromeando. Mamá dice que no le dé importancia. Tal vez exagero. Esas palabras me helaron la sangre porque no eran pensamientos de una persona tranquila. Eran pensamientos de alguien que ya estaba aprendiendo a dudar de sí misma. Seguí leyendo. Había referencias constantes a mi hermano. Siempre. Él. Siempre cerca. Siempre influyendo. Recordé episodios que nunca conté completos. Momentos en los que él hablaba por mí frente a otros. Decisiones que tomaba por mi bien. Opiniones que imponía sin levantar la voz. No gritaba. No amenazaba. Controlaban. Una escena volvió con fuerza. Yo tenía 17 años. Había conseguido una oportunidad importante. Un curso fuera de la ciudad. Algo que realmente querían ser. Lo conté emocionada. Él escuchó en silencio en esa noche. Mis padres me dijeron que no era buena idea, que era peligroso, que no estaban de acuerdo. Nunca entendí por qué cambiaron tan rápido de opinión. Ahora lo sabían, ¿eh? Había hablado primero. Eso pasó. Muchas veces Ann siempre encontraba la forma de sembrar dudas, de cambiar narrativas, de hacerme parecer inestable en yo. Yo siempre lo permití. Porque era más fácil dudar de mí que enfrentar la verdad, Ann. Con el paso de los días, empecé a hablar con personas del pasado, gente que ya no estaba tan cerca de la familia, gente que no dependía de la imagen de mi hermano. Una prima fue la primera en decirlo sin rodeos. Siempre fue raro contigo, dijo, pero nadie quería decir nada. Le pregunté qué quería decir con raro. Ann me contó cosas que yo había olvidado. Preferido olvidar momentos en los que él decidía con quién podía hablar. Situaciones en las que él se ofendía si yo brillaba. Comentarios disfrazados de broma que siempre me dejaban pequeña ante Y entonces dijo algo que me hizo temblar. Cuando supo la fecha de tu boda, sonrió. No como alguien feliz, como alguien que ya tenía un plan. Ese comentario confirmó lo que yo ya sentía. No era impulso. No era casualidad. Era una repetición en él. El mismo patrón de siempre. Solo que más grande. Más público. Más cruel. Empecé a revisar mensajes antiguos, correos, chats. Buscaba algo concreto. Aunque no sabía quién. Y lo encontré en conversaciones donde él preguntaba fechas por curiosidad. Mensajes enviados semanas antes de anunciar su compromiso. Preguntas indirectas. Cuidadosas. No estaba improvisando. Estaba esperando el momento exacto. El pasado dejó de ser pasado. Estaba vivo en presente, repitiéndose en una noche. Mientras leía todo eso, sentí miedo. No por él, por mí, porque entendí
algo terrible. Había vivido toda mi vida dentro de una manipulación tan lenta que parecía normal. Y eso era lo más peligroso. Recordé, como siempre había sido el centro. ¿Cómo necesitaba ganar? Como no soportaba perder atención. Recordé cómo celebraba mis fracasos con silencio satisfecho. Cómo minimizaba mis logros con comentarios suaves. Nunca fue un enemigo visible. Fue algo peor. Fue alguien que conocía mis puntos débiles, porque él mismo los había creado. También empecé a investigar a su pareja. No por celos. Por intuición había cosas que no cuadraban, historias que cambiaban, fechas que no coincidían. Descubrí que muchas personas cercanas a él habían desaparecido sin explicación, amigos que ya no estaban, relaciones que terminaron de forma confusa. No era casualidad, era un patrón de desgaste y yo estaba a punto de convertirme en su obra más grande. Ese pensamiento me despertó algo que no había sentido antes. Determinación, no rabia ciega, no deseo de venganza, claridad. Entendí que si no hacía algo ahora, esta historia se repetiría una y otra vez. Mi boda no era el final, era solo el escenario. El verdadero problema era más profundo. Más antiguo. Más peligroso. Mi hermano no quería compartir un día. Quería reafirmar control. Quería demostrar que, incluso en mi momento más importante, él seguía teniendo poder y lo había hecho toda la vida. El pasado volvió no para hacerme daño, sino para darme las piezas que me faltaban. Ya no me preguntaba si estaba exagerando. Ya no dudaba de mi memoria. Ahora sabía. Y cuando sabes, no puedes volver atrás. Ese fue el punto sin retorno. El momento exacto en que dejé de ser solo una víctima silenciosa y empecé a convertirme en alguien peligroso para una mentira que llevaba años sosteniéndose en mí. Hermano, creía que me conocía, creía que sabía cómo reaccionarían, pero estaba equivocado. Porque el pasado no solo vuelve para herir, a veces vuelve para despertar. Y yo estaba despierta cuando acepté que el pasado no era un recuerdo, sino una advertencia. Entendí que ya no podía seguir actuando por impulso. No podía confrontar. No podía explotar. No podía cometer errores. Mi hermano llevaba años ganando porque jugaba con calma. Si quería sobrevivir a esto, debía aprender a jugar igual a Ghost. Así comenzó mi investigación, no como en las películas. Sin música dramática. Sin luces. Sin héroes. Comenzó en silencio. Empecé por lo más simple. Observar, escuchar, sin reaccionar. Anotar sin responder en cada llamada familiar. Cada mensaje, cada comentario casual se convirtió en una pieza. Yo dejé de ser parte del conflicto visible y me convertí en espectadora. Eso lo hizo bajar la guardia. Mi hermano hablaba mucho cuando creía que ya había ganado. Siempre lo había hecho. Le gustaba explicar. Le gustaba sentirse inteligente. Yo lo dejé hablar. Primero, revisé todo lo que tenía. Mensajes antiguos, correos, chats. Familiares, audios. No buscaba una gran confesión. Buscaba contradicciones en él. Y las encontré. Decía una cosa a una persona y otra completamente distinta a alguien más. Fechas que no coincidían. Versiones que cambiaban según el público. Eso no era confusión, era manipulación. Comencé a crear una línea de tiempo. Fechas exactas, horas, momentos. Cuando anuncié mi boda, cuando él empezó a hacer preguntas, cuando habló con mis padres, cuando apareció su compromiso repentino. Nada estaba fuera de lugar. Todo seguía una secuencia lógica, demasiado lógica. Después, empecé a observar a su pareja. No con odio, con atención. Ella parecía nerviosa, insegura, siempre mirando. A mi hermano antes de hablar, como si necesitara permiso. Eso me resultó dolorosamente familiar. Empecé a notar microgestos, como él la interrumpía con suavidad, cómo corregía sus frases, cómo decidía por ambos, sin levantar la voz. No gritaba, no imponían, guiaban, y eso era más peligroso.
Hablé con personas que ya no estaban tan cerca. Viejos amigos de la familia, conocidos que no dependían de su aprobación al principio, dudaron. Nadie quiere hablar mal del hijo perfecto, pero cuando empecé a hacer preguntas específicas, las respuestas cambiaron, Ana, ahora que lo dices. Siempre hubo algo raro. Pensé que era solo mi impresión. Una persona me dijo algo clave. Él siempre necesita ganar, no importa qué. Esa frase se convirtió en mi guía. No se trataba de amor, no se trataba de bodas, no se trataba de familia Anse, trataba de ganar Shewi. Investigando, descubrí que había conflictos antiguos que nunca se resolvieron, personas que se alejaron después de enfrentarlo, situaciones que terminaron de forma abrupta, siempre con la misma narrativa. Ellos estaban mal. Él estaba bien siempre. También descubrí algo inquietante. Él sabía exactamente qué decir. Para parecer razonable, usaba palabras suaves, frases equilibradas, tono tranquilo. Mientras yo hablaba desde el dolor, él hablaba desde la lógica y la gente siempre confía más en quien parece calmado. Así que decidí cambiar mi estrategia. Dejé de mostrar emociones frente a los demás. Dejé de explicar mi versión a May. Volví neutral. Eso lo desconcertó, porque ya no podía usarme como contraste. Ya no podía decir que yo estaba alterada. Mientras tanto, yo seguía recolectando capturas, audios, mensajes, reenviados. No buscaba destruirlo. Buscaba verdad en una noche. Encontré algo que me dejó sin aire. Un mensaje enviado por él a un familiar, donde decía que yo había aceptado cambiar la fecha. Eso nunca pasó. Ese fue el momento en que entendí la gravedad real. Él no solo estaba compitiendo conmigo, estaba creando una realidad paralela, y si no hacía algo, esa realidad se convertiría en la oficial A. Ahí tomé una decisión firme. No iba a confrontarlo directamente, iba a dejar que se expusiera solo. Seguí actuando como si hubiera aceptado la situación. Sonreí en reuniones. Respondí con monosílabos en mi silencio. Lo tranquilizó. Empezó a cometer errores. Hablaba demasiado. Contradecía sus propias historias. Prometía cosas distintas a personas distintas. Yo no intervenía. Solo guardaba. Incluso mis padres empezaron a notar pequeñas inconsistencias. No lo suficiente para confrontarlo, pero sí para sembrar dudas. La duda es poderosa. Mientras más avanzaba mi investigación, más claro veía algo inquietante. A mi hermano no esperaba resistencia. Nunca la había tenido. Toda su vida se construyó sobre la idea de que nadie lo cuestionaría. Yo estaba rompiendo esa regla sin decir una sola palabra. El día que confirmé todo, no sentí alivio. Sentí responsabilidad porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las personas que habían sido manipuladas antes y de las que vendrían después. A mi boda era solo él. Escenario final. Y él no sabía que yo ya había leído el guión completo. La investigación no me convirtió en alguien cruel, me convirtió en alguien consciente. Y eso, para alguien como mi hermano, era mucho más peligroso. Porque cuando la verdad deja de ser emoción y se convierte en evidencia, ya no puede ser ignorada. Y yo estaba lista para el siguiente paso. Cuando terminas de investigar la verdad, no sientes alivio, sientes peso, porque saber algo cambia la responsabilidad. Ya no puedes fingir, ya no puedes mirar hacia otro lado, ya no puedes decir no sabían. Yo ya sabía. Y con ese conocimiento llegó la parte más peligrosa de todas. Decidir qué hacer con él. Durante días no hice nada. No porque dudara, sino porque entendí algo fundamental. Mi hermano nunca perdía por fuerza, perdía por exceso de confianza. Siempre había ganado, porque los demás reaccionaban, gritaban, discutían, se defendían. Yo no iba a reaccionar, iba a esperar. El plan no nació de golpe. No fue una idea brillante ni una revelación dramática. Fue una construcción lenta, silenciosa, casi invisible. Como él primero tuve que desaparecer emocionalmente. No físicamente, sino en actitud. Dejé de hablar del tema. Dejé de quejarme.
Dejé de explicar en cuando alguien me preguntaba por la boda, sonreía y decía, todo está bien. Eso confundió a todos. Especialmente a él, mi hermano, estaba acostumbrado a verme afectada, a ver mi reaging, a verme perder el equilibrio. A mi calma, lo inquietó. Empezó a buscar grietas. Pequeños comentarios. Preguntas disfrazadas de interés. ¿Estás segura de que no estás molesta? ¿De verdad estás bien con esto? Yo respondía con frases cortas y neutrales sin emoción. Eso lo tranquilizó y al mismo tiempo lo hizo hablar más porque cuando alguien cree que ya ganó, baja la guardia y empezó a contar detalles de más, a corregirse solo, a contradecir historias anteriores. Yo escuchaba, no discutía, no lo enfrentaban solo, archivaban. El plan tenía una regla principal, no atacarlo directamente porque un manipulador siempre se defiende mejor cuando es acusado. Pero se destruye solo cuando se expone. Así que decidí algo clave. No iba a revelar nada antes del día. Exacto. Ese día era importante, simbólico e inevitable. El mismo día que él había elegido para humillarme. Sería el día que su imagen se rompería. Mientras tanto, preparé todo con cuidado. Organicé la información. Ordené pruebas. Separé hechos de emociones a mensajes, audios a testimonios a no rumores, no interpretaciones a hechos. También preparé algo más difícil en mí. Preparé a mí misma porque sabía que cuando llegara el momento, nadie me aplaudiría de inmediato. Nadie me daría la razón al instante. La verdad incomoda. La verdad rompe imágenes. La verdad no siempre es bienvenida. Tenía que estar lista para eso. Durante ese tiempo, observé algo más inquietante. A mi hermano también estaba planeando. No lo sabía, pero lo sentía. Empezó a adelantarse, a justificar cosas que nadie había cuestionado, a contar su versión antes de que alguien preguntara. Eso era miedo. No consciente, instintivo. Él sabía que algo había cambiado. Aunque no entendiera que yo también ajusté mi propia boda. No la cancelé. No la moví. La mantuve pequeña e íntima. Discreta. No necesitaba espectáculo. Necesitaba verdad. Cada decisión que tomaba tenía un propósito doble. Nada era casual. Incluso mi silencio era estratégico. No hubo noches en las que dudé. No del plan. ¿De mí hay? Me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. Sí valía la pena. Si no era mejor rendirse y seguir con mi vida, Pero entonces, recordaba todo. El pasado a las humillaciones. Las decisiones robadas, Y entendía que esto no era venganza. Era un límite. Un límite que nadie había puesto antes. También pensé en su pareja. En las personas que todavía creían en él, en el daño colateral. ¿Eso fue lo más difícil? Porque exponer a alguien no es un acto limpio. Rompe más de una cosa. Pero también sabía algo más. El silencio ya había causado suficiente daño. El plan no era destruirlo como persona. Era quitarle el poder. Y el poder de mi hermano no venía de su inteligencia. Venía de la mentira sostenida por otros. Si esa mentira caía, todo lo demás caería solo. Así que esperé. Cada día me parecía eterno. Cada reunión familiar. Una prueba sonreían, escuchaban o observaba. Mientras tanto, él se mostraba cada vez más confiado. Hablaba de su boda como si fuera un evento histórico. Planeaban, mandaban, decidían. No veía el abismo frente a él, la noche antes del gran día. No dormí. No por nervios. Por claridad, revisé todo una última vez. No para convencerme, para asegurarme. Nada estaba basado en suposiciones, nada en rabia. Todo estaba documentado. Ese fue el momento más extraño de todos. No sentí miedo. No sentí odio. Sentí paz, porque por primera vez en mi vida no estaba reaccionando a él. Él estaba a punto de reaccionar a mí. El plan no incluía gritos, ni confrontaciones públicas dramáticas, incluía algo mucho más simple y más devastador, la verdad. En el momento exacto,
cuando la gente ya no podía ignorarla, cuando no podía ser minimizada, cuando no podía ser corregida. Mi hermano creía que el control venía de hablar primero. Yo sabía que el verdadero control venía de hablar último. El día siguiente no iba a ser una celebración, iba a ser una revelación y él no tenía idea de que su propio juego estaba a punto de volverse en su contra, porque el mayor error de alguien que siempre gana es creer que nadie más está aprendiendo. Y yo había aprendido todo, Ann. El día amaneció tranquilo, demasiado tranquilo. No hubo tormenta, no hubo señales. El cielo estaba claro, casi indiferente, como si no supiera que algo estaba a punto de romperse en mí. Desperté antes de que sonara el despertador. No sentí nervios, no sentí emoción. Sentí una calma extraña, pesada, definitiva. Era el tipo de calma que aparece cuando ya no hay vuelta atrás. Mientras me preparaba, pensé en todas las versiones de este día que había imaginado. La versión feliz. La versión donde todo salía bien. La versión donde mi familia me miraba con orgullo. Ninguna de esas versiones existía ya, pero eso no significaba que esta fuera peor. Solo era distinta. Más real. A mi boda era pequeña, silenciosa e íntima. Nada de grandes decoraciones. Nada de multitudes. Las personas que estaban allí me miraban con respeto, no con lástima, no con curiosidad. Eso fue importante. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, mi hermano celebraba lo contrario. Su boda era grande y ruidosa, llena de gente, música fuerte, risas exageradas, cámaras por todas partes. Todo estaba diseñado para llamar la atención. Como él. Yo no pensé en él mientras me vestía. No era necesito porque, por primera vez en mi vida, ese día no giraba alrededor de él cuando llegué al lugar. El ambiente era sereno. Respiré profundo. Miré alrededor. Ese era mi espacio, mi momento. La ceremonia fue simple. Palabras sinceras. Promesas reales. Nada fingido. Y sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que esto no había terminado, porque el verdadero evento no estaba en el altar. Estaba después, cuando terminó la ceremonia. No hubo festejo largo. No hubo baile solo. Abrazos tranquilos, miradas cómplices. Algunas personas sabían, no todo, pero sabían que algo iba a pasar. Y entonces llegó el momento. No fue inmediato. No fue impulsivo. Esperé a que su boda estuviera en su punto más alto, a que todos estuvieran presentes, a que nadie pudiera decir que fue un malentendido. Mi hermano había elegido ese día para ganar. Yo lo había elegido para cerrar. La reunión familiar estaba programada para más tarde. Una celebración conjunta, dijeron. Una idea que nunca acepté del todo, pero que resultó perfecta cuando llegué. El ambiente era ruidoso, demasiado. Mi hermano estaba en el centro, brillando, sonriendo. Me vio entrar. Me miró con esa seguridad que siempre tuvo. Creía que todo estaba bajo control. No sabía que ese control ya no existía. No dije nada al principio. Saludé. Sonreí. Observé. Peí. Mis padres son orgullosos, relajados, vi a su pareja, tensan insegura, vi a los invitados. Confundidos por la mezcla de celebraciones, esperé el momento exacto. No cuando todos hablaban, sino cuando el silencio llegó de forma natural. Alguien propuso un brindis. Mi hermano se levantó. Empezó a hablar de amor, de familia, de unión, palabras bonitas, ensayadas. Entonces, antes de que terminara, me levanté yo. No lo interrumpí bruscamente. Esperé a que hiciera una pausa. Quiero decir algo también. Dije, mi voz no tembló. Eso llamó la atención. No pedí permiso. No pedí disculpas. Solo hablé. Dije que ese día había sido importante para mí. Que había esperado mucho tiempo por él. Que había significado algo profundo. Nada acusatorio. Nada agresivo. Luego hice algo que nadie esperaba. Leí mensajes, en fechas, fragmentos, exactos,
no opiniones. No emociones. Hechos. Leí cómo había preguntado por mi fecha semanas antes. Leí cómo había dicho cosas distintas a personas distintas. Leí cómo había afirmado que yo había aceptado algo que nunca acepté. El silencio fue inmediato. No un silencio incómodo. Un silencio pesado. A mi hermano intentó reír. Dijo que había confusión. Que yo estaba mezclando cosas. Entonces, mostré pruebas no en una pantalla gigante. No con espectáculo, simplemente las puse sobre la mesa mensajes impresos, fechas claras, palabras exactas. No miré a mi hermano, miré a los demás porque no se trataba de convencerlo a él, se trataba de que todos vieran lo que siempre estuvo frente a ellos. A mis padres no dijeron nada. Por primera vez, no dijeron nada. Alguien hizo una pregunta. Luego otra. Mi hermano empezó a hablar rápido, a justificarse, a cambiar versiones. Y ahí ocurrió algo clave. Él se contradijo. Una vez. Luego otra. Y otra. Ya no estaba tranquilo. Ya no era lógico. Estaba expuesto. No grité. ¡No lo insulté solo! Dejé que hablara porque cuando alguien ha construido su poder sobre una mentira, hablar demasiado es lo que lo destruye en su pareja. Lo miraba sin entender. La gente se miraba entre sí en la imagen perfecta. Empezaba a romperse. No hubo un momento explosivo. No hubo una gran escena. Fue peor. Fue lento, incómodo, inevitable. Cuando terminé, no pedí nada. No exigí disculpas. No busqué aplausos. Solo dije una frase. Hoy no quería competir. Solo quería que la verdad existiera. Y me senté. En el ruido, no volvió. La música no se reanudó. A mi hermano ya no estaba en el centro. Estaba rodeado de preguntas. Yo no me quedé a escuchar respuestas. Me levanté y me fui. Salí al aire fresco. Respiré. No sentí triunfo. No sentí victoria. Sentí cierre porque ese día no arruiné su boda. Él lo hizo, eligiendo convertirla en un escenario para su ego. Yo solo quité el telón mientras me alejaba. Supe algo con certeza. Nunca volvería a tener poder sobre mí. Y eso, más que cualquier castigo, era lo que realmente no podía soportar nada. Se derrumba de golpe. primero aparecen las grietas pequeñas, silenciosas, casi invisibles. ¿Para quiénes? No quieren mirar. Cuando publiqué todo aquella noche. No esperaba justicia inmediata. No esperaba esposas, ni titulares al instante. Lo que esperaba era algo mucho más poderoso a la duda. Porque cuando la imagen perfecta se rompe, aunque sea un poco, ya nunca vuelve a ser la misma. Mi hermano siempre había vivido de una imagen. El hijo perfecto. El novio ideal. El hombre exitoso. El orgullo de la familia. Y yo sabía algo que nadie más parecía entender en sí. Lograba romper esa imagen. Todo lo demás caería solo. Mientras en su salón de bodas, las luces seguían encendidas. Y la música continuaba sonando por inercia. Los teléfonos empezaron a vibrar. Uno tras otro. Invitados mirando pantallas. Frunciendo el ceño. Susurrando. Nadie decía nada en voz alta todavía. Pero el aire había cambiado. Ya no era una fiesta. Era una sala de espera. Yo estaba en otro lugar. En silencio. Respirando con dificultad. Observando cómo la verdad hacía su trabajo. En el primer secreto que salió a la luz, no fue el más grave, pero sí el más simbólico. Mentía desde siempre. Sobre su trabajo. Sobre su dinero. Sobre quién pagaba realmente sus lujos. Durante años, había vendido una historia de éxito que no existía. Préstamos ocultos. Deudas que otros cubrían. Favores disfrazados de méritos para muchos. Eso no parecía un crimen, pero era la primera ficha del dominó. Luego, apareció algo peor. Una mujer comentó en la publicación. No la conocía. Su mensaje era corto, tembloroso, pero devastador. Decía que había sido su pareja años atrás, que él la había manipulado, aislado, amenazado emocionalmente, que cuando intentó hablar, nadie le creyó porque él no parecía ese tipo de persona. Esa frase se repitió una y otra vez. No parece ese tipo de persona, ¿no? Ahí entendí que no estaba sola. Nunca lo había estado. Más comentarios comenzaron a aparecer.
Personas que yo conocía, otras que no. Historias diferentes, pero con el mismo patrón en control. Mentiras, juegos psicológicos, castigos silenciosos, sonrisas públicas y crueldad privada. Mi hermano no solo quería ganar, necesitaba dominar. Y entonces salió el secreto que nadie esperaba. Ni siquiera John, un antiguo socio suyo, alguien que había trabajado con él en un negocio familiar, publicó documentos en pruebas en transferencias alteradas, firmas falsificadas, movimientos de dinero que no cuadraban. Durante años, mi hermano había usado nombres de otros, incluso el mío, para cubrir operaciones dudosas. En ese momento, entendí algo aterrador. A la boda, en la misma fecha, no fue el final de su plan. Fue solo una parte en sí. Yo cancelaba mi boda, él ganaba emocionalmente. Si yo seguía adelante, él planeaba hacerme quedar como la inestable. Y si todo salía como quería, yo cargaría con consecuencias legales que no me correspondían a él. Hijo dorado. No solo quería eclipsarme, quería usarme. Cuando la policía llegó al salón, no entraron corriendo. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue peor. Entraron tranquilos a profesionales, con papeles en la mano. Preguntaron su nombre completo. Su sonrisa se congeló. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir a su pareja, vestida de blanco. No entendía nada. Nadie le había contado esa versión de la historia. Ella miraba a todos buscando respuestas. A mí, a mis padres. ¡Ah! A él. Y lo único que encontró fue silencio, porque ese era el verdadero secreto final. Toda la familia sabía que algo no estaba bien, pero todos eligieron mirar a otro lado. A mi madre lloraba, pero no por mí. Mi padre evitaba las cámaras. Y mi hermano, por primera vez, no era el centro. Era el problema horas después, cuando la boda ya era un recuerdo roto. Comenzaron los interrogatorios en declaraciones, en verificaciones. Lo que parecía un escándalo familiar se convirtió en una investigación real. Y cuanto más cavaban, más encontraban amenazas por mensajes, correos borrados. Testigos que antes tenían miedo. En el castillo de mentiras no se derrumbó por una sola piedra. Se derrumbó porque estaba vacío por dentro. Yo no celebré. No sentí alegría. Lo que sentí fue algo mucho más extraño en calma. Una calma pesada, triste, pero firme. Como cuando entiendes que hiciste lo correcto aunque duela. Esa noche me miré al espejo y vi a alguien diferente. No una víctima, no una hermana celosa. Vi a alguien que había sobrevivido al silencio. El secreto final no fue que mi hermano fuera culpable. El secreto final fue que la verdad siempre estuvo ahí, esperando a que alguien tuviera el valor de decirla en voz alta, y esta vez, esa persona fui yo. El silencio después de la tormenta es más pesado que cualquier grito. Cuando todo terminó, no hubo aplausos, no hubo felicitaciones, solo un vacío extraño que ocupaba cada rincón de la casa, de las calles, de la memoria. No celebré. ¡No lloré! No, simplemente respiré y sentí algo que llevaba años sin sentir en libertad. Porque el día de las bodas, el día que él había elegido para eclipsarme, terminó siendo el día en que recuperé mi voz. No solo frente a mi familia, no solo frente a él, sino frente a mí misma. Esa noche recordé todo, cada humillación que había sentido de niña, cada decisión que me habían quitado, cada palabra de mi hermano disfrazada de consejo, de broma, de cariño. Todo estaba conectado, todo tenía sentido ahora. Y fue aterradora. Durante años había creído que mi vida giraba alrededor de él, que sus elecciones decidían mi destino. Pero lo que quedaba ahora era claro: mi vida siempre había sido mía. Mis padres no dijeron nada esa noche. No podían, no sabían cómo reaccionar. La verdad había explotado frente a ellos y, de repente, todas sus defensas se habían caído. No era orgullo lo que sentían, era culpa. Culpa de no haberme visto, de no haberme escuchado, de no haberme defendido cuando más lo necesitaba a mi hermano. Bueno, él estaba atrapado en su propio laberinto. Nunca había enfrentado una situación así. Nunca alguien había juntado hechos,
recuerdos y pruebas en un solo lugar, y los había mostrado con calma y precisión. Siempre había ganado con confusión y manipulación, pero la confusión, esta vez, no funcionó. La manipulación, esta vez, falló en Lo. Vi sentado en la sala, con la mirada fija en el suelo. Ni gritos, ni lágrimas, solo silencio. Por primera vez en su vida, no sabía cómo actuar en su pareja estaba a su lado. Pero había distancia, había algo que se quebró, algo que no se podía reparar con palabras. El miedo y la desconfianza habían reemplazado cualquier vínculo que creían tener. Yo no quería vengarme. Nunca se trató de eso. Se trataba de justicia. Se trataba de mostrar lo que siempre había existido, pero que nadie se atrevió a nombrar. Se trataba de exponer la verdad y demostrar que, aunque un manipulador pueda dominar a muchos durante años, siempre habrá alguien que aprenda sus reglas y las use en su contra. El cambio no fue inmediato, no fue una catarsis instantánea, ni un final de película. Fue gradual, pequeño, sutil, como cuando una grieta se abre en una pared vieja. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo se convierte en algo imposible de ignorar. Mis padres empezaron a reflexionar. Se dieron cuenta de que habían permitido que todo esto sucediera, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Se dieron cuenta de que su hijo dorado no era tan perfecto como ellos creían, que yo no era la conflictiva, la exagerada, la sensible, que mi dolor siempre había sido válido. Los invitados hablaron entre ellos. Algunos quedaron impactados, otros enojados, algunos confundidos, pero nadie pudo negar lo que había sucedido. Mi hermano no tenía forma de controlar la narrativa esta vez. La verdad estaba documentada, visible y sin margen de interpretación. Pues de esa noche, todo cambió. Mi boda, pequeña e íntima, se convirtió en un símbolo silencioso. No de triunfo sobre él, sino de liberación personal. Había recuperado algo que me habían arrebatado desde niña, el poder de decidir sobre mi propia vida. El silencio que siguió fue extraño, casi incómodo para todos. Pero para mí fue necesario, porque la paz no siempre viene con ruido. A veces viene con vacío. Y a veces, en ese vacío, es donde más se siente la verdad al día siguiente. Las consecuencias empezaron a aparecer. Mi hermano tuvo que enfrentarse a la realidad. No había aliados que lo protegieran esta vez. Cada intento de justificar sus acciones se volvió en su contra. Cada pequeña mentira que había construido durante años empezó a desmoronarse y entonces llegaron los cambios más inesperados. Algunas personas se alejaron de él. Otras se acercaron a mí, no por venganza, sino por respeto. Respetaban que alguien finalmente hubiera tenido el valor de hablar, de mostrar, de no ceder ante la injusticia. Mis padres también cambiaron, no de la noche a la mañana, pero sí comenzaron a reflexionar sobre sus favoritismos, sobre sus decisiones, sobre su incapacidad de ver lo que estaba frente a ellos. Fue doloroso para todos, pero necesario. Yo, en cambio, aprendí algo que cambiaría mi vida para siempre. Aprendí que no necesito aprobación para ser válida, que no necesito ser escuchada para tener razón, que el poder de decidir sobre mi vida siempre ha estado en mis manos. Aunque otros intenten arrebatármelo. Esa noche me acosté con una sensación que hacía años no sentía en paz, no porque él hubiera sido expuesto, no porque la familia estuviera en silencio, sino porque yo había reclamado mi voz, porque por primera vez, nadie podía manipular mi realidad. Y aunque sabía que las relaciones familiares nunca volverían a ser las mismas, aunque sabía que algunos resentimientos nunca desaparecerían, también sabía algo más importante. Había sobrevivido a la manipulación, al silencio, a la humillación y a la mentira. Había ganado mi libertad y nadie, ni siquiera mi hermano dorado, podía arrebatármela de nuevo. El pasado había vuelto, como dijo un día, pero esta vez no para herirme. Volvió para darme las piezas que necesitaba para reconstruir mi vida. Y con ellas construí un futuro que nunca dependería de nadie más. Ese es el legado que quedó. No. El rencor. No la humillación. No el castigo.
La libertad. La verdad. El derecho de decidir mi propia historia. Y así termina esta parte de mi vida. No con una victoria ruidosa, sino con un silencio lleno de significado. Un silencio que dice, ya no me controlarás. Ya no me definirás. Mi vida es mía y siempre lo será.